En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, el apóstol ofrece un relato de las apariciones de Jesús resucitado a distintos creyentes durante un periodo de tiempo que va desde ese acontecimiento hasta la ascensión a los cielos. Es el testimonio de quienes afirman haberlo visto y conversado con él. A través de nuestro canal de YouTube de Radio Solidaria puedes encontrar los evangelios que Mari Carmen Jiménez ha presentado, y en estos días en la programación de Radio Solidaria justamente ha estado compartiendo sobre Juan capítulo 20. La resurrección se hace parte esencial de la predicación del Evangelio, como se aprecia en estos escritos del apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de. Mari Carmen nos hablaba sobre María Magdalena, ese testimonio, ese encuentro con Jesús. Y a raíz de ese espacio, de ese evangelio, de escuchar este mensaje, pues hemos querido indagar un poquito sobre María Magdalena. Juan considera la resurrección como el último tramo del tránsito hacia el Padre. No debe olvidarse que Jesús insistió antes de la cruz que él iba al Padre de donde había venido. La tumba se abre, simbólicamente hablando, para que el cuerpo resucitado de Jesús se haga visible a los suyos. Lo que me llama la atención es que ninguno de los evangelios describe la resurrección, sino los resultados de la resurrección. Es decir, el Señor resucitado. Nadie fue testigo del acontecimiento en sí. No hay un detalle de cómo se produjo este hecho. Simplemente se afirma que ocurrió, presentando dos grandes evidencias: el sepulcro vacío y las apariciones a distintos testigos en diferentes lugares y tiempo. Te invito a que leas Juan capítulo 20. Del versículo 1 al versículo 10 habla sobre la tumba vacía. Las narraciones de la resurrección comienzan con la historia de la visita al sepulcro. María Magdalena ve quitada la piedra y regresa inmediatamente para informar a Pedro y a Juan. Ella piensa que al estar la tumba vacía, alguien o algunos habían llevado de allí el cuerpo de Jesús. Y eso ocurría con frecuencia en aquel tiempo, sobre todo en las tumbas de los ricos. Los dos discípulos corrieron al sepulcro. Juan llega primero, pero el más impulsivo Pedro entra enseguida a la tumba. Juan llega primero, pero Juan se queda a esperar, se queda fuera. Pedro llega segundo, pero Pedro es el que toma la iniciativa, es el que entra a la tumba. Juan después le sigue dentro. Vieron los lienzos puestos allí y el sudario enrollado en un lugar aparte. Eso da señales de que el cuerpo no había sido robado. Pero Pedro y Juan no entendieron. El versículo 8, esto sí que me llama la atención, dice que Juan vio y creyó. Vamos a leerlo. Entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Creyó qué? Esa es la pregunta. ¿Creyó qué? Aunque el relato no nos dice qué fue lo que Juan creyó, es obvio que él entendió que Jesús estaba realmente vivo. Aún no comprendía verdaderamente el alcance de la resurrección que traía consigo, pero creía que Jesús había resucitado por lo que sus ojos habían visto. Y me llama la atención que el que está narrando la historia dice que Juan creyó. ¿Cómo se sabe que el que está narrando la historia que Juan creyó? Posiblemente porque Juan, y ya esto lo confirma, es el que escribió este evangelio. Lo vivió con sus propios ojos. Juan vio y creyó. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos tú y yo. No hemos visto los milagros de Jesús en esa época, pero creemos por la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí Juan fue bienaventurado porque vio y creyó. La reacción de Pedro no se describe en detalles,
Pero él, en el versículo 9, hace una observación interesante acerca de ambos. A pesar de lo que le enseñó Cristo en su ministerio terrenal y del conocimiento de ellos acerca de lo que decían las Escrituras, no supieron que lo que habían observado había sido específicamente profetizado. No cabe duda de que interpretando el Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, hay evidencias del anuncio de la resurrección de Jesús en las profecías. A modo de ejemplo, Jesús se refería a la señal de Jonás sobre su resurrección. Jonás capítulo 1, verso 17. Oseas también profetizó sobre eso. Oseas capítulo 6, verso 2. El profeta Isaías hace mención a eso también. Isaías 53, versos del 10 al 12. Como también el libro de los Salmos, capítulo 16, verso 10. Pedro y Juan dejaron la tumba, verso 10. Juan no dio detalles de lo que hicieron después, sino que volvió a referirse ¿a quién? A María Magdalena. Es otra de las protagonistas de este pasaje. Ella había seguido a los discípulos a la tumba. A pesar de la reacción que ellos tuvieron ante la evidencia de la resurrección, ella estaba perturbada. Había dudas. Sin embargo, su tristeza estaba por convertirse en gozo al ser la primera persona que vería al Salvador. Pedro y Juan toman la iniciativa. Pedro entra al sepulcro, Juan espera, pero luego entra Juan y creyó sin ver a Jesús. Es curioso porque Juan no había visto a Jesús en ese momento. ¿Quién fue la primera en verlo? María Magdalena. Puedes leerlo en el versículo 11 hasta el versículo 18. La historia de la aparición a María Magdalena es única en este evangelio. No la puedes encontrar en otros. Como también lo es la historia de la aparición de Jesús a los dos discípulos en el camino de Emaús, en el Evangelio de Lucas. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Yo me imagino la situación, asomando la cabeza al sepulcro. Quería mirar dentro. Estaba angustiada. Emocionalmente estaba rota, estaba deshecha. Y de repente ve no solamente los lienzos, sino también a dos ángeles sentados en el sepulcro. Los ángeles le preguntan por qué llora. Ni la tumba vacía, ni los lienzos, ni aun la presencia de los ángeles fueron suficientes para cambiar su estado emocional. No se vio impactada por ese, entre comillas, posible resplandor de los ángeles. Estaba tan metida en esa situación, estaba tan metida en su tristeza de que el maestro ya no estaba, que no le dio importancia, no le dio un protagonismo a esos ángeles. La tumba está vacía. Alguien se ha llevado al maestro. Estaba preocupada. Estaba deshecha, estaba rota. No le impactaron los dos ángeles. Su problema era que había fijado su pensamiento en el pasado. Y es curioso que solo cuando María vuelve la espalda a la tumba es cuando puede ver a Jesús. Muchas veces Dios no interviene a favor nuestro con la respuesta necesaria hasta que no nos convencemos de que no hay otra solución. Cuando todos nuestros recursos físicos, emocionales se hayan agotado, entonces nos vamos a dar cuenta de que toda nuestra esperanza está en Dios. Es en ese momento que Él entra y nos recuerda que Él siempre está ahí. Su liberación es una bendición aún mayor cuando aprendemos que nuestra confianza en Él debe ser completa. Y Jesús repite la pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Versículo 15. Al incluir la pregunta ¿a quién buscas?, Jesús indica que su enfoque debe ser en alguien y no en algo. ¿A quién buscas? Si no sería ¿qué buscas?, ¿verdad? Ella buscaba un cadáver y Jesús se presenta en persona. Pero sus pensamientos estaban tan fijados en el pasado que le confunde ¿con quién? Con el hortelano. ¿Puedes leerlo? Evangelio de Juan, capítulo 20. Verso 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No reconocía la voz de Jesús. No reconocía estas dos preguntas: ¿por qué lloras?
y a quién buscas. Estuvo 3 años Jesús sobre la tierra. Yo creo que era tiempo suficiente para que uno, le resultara familiar esa voz. Yo sí trabajo, por ejemplo, en este medio de comunicación y estoy 3 años hablando, seguramente tú me escuchas hablar en otro momento y reconoces mi voz. María estaba tan aturdida, estaba tan metida en sus problemas, en esa situación de que el cuerpo no estaba, que se olvidó de la voz de Jesús. Dice la palabra que las ovejas oyen la voz del pastor. En este caso, María no estaba escuchando la voz de Jesús. Es entonces cuando una sola palabra la hace reaccionar. Jesús la llama por su nombre, María. Es en ese momento cuando María se da cuenta que es Jesús. Versículo 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Fue en ese momento cuando Jesús la llama por su nombre que María entra en sí, vuelve en razón. Es en ese momento cuando María reacciona. Jesús la llama por su nombre. María, seguramente en la forma que le era habitual cuando estaba en su ministerio terrenal, aquella voz, aquella forma era inconfundible para ella. No reconocía la voz de Jesús cuando le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No estaba reconociendo ahí la voz de Jesús, pero cuando dice María, entonces vuelve en sí. Jesús había dicho que sus ovejas conocen su voz. Puedes leerlo, Juan capítulo 10, verso 4. Y la oscuridad en el pensamiento de María dio paso a la luz de la presencia de Jesús. Se produjo en ese momento un cambio en su vida. Las lágrimas desaparecieron y el gozo la llenó en plenitud. La reacción de María fue inmediata. Volviéndose hacia Jesús, le llamó maestro, Raboni, que como es habitual en Juan, lo traduce como maestro. Ese título se usaba con frecuencia para hablar de Dios. Y no es poco el amor y la familiaridad que María sentía por Jesús, pero no es menos el respeto que le merece aquel que es Dios hombre, maestro. En ese momento debemos recordar que aunque es nuestro amigo personal, es nuestro hermano, no deja de ser el soberano, el eterno Dios. A él se le tiene que dar el debido respeto, respeto supremo. María no dejaba de abrazar los pies de Jesús, ella quería mantenerse cerca del Señor, pero Él tenía otra misión para ella, otra misión que ella tenía que cumplir. María era comisionada por Jesús para ir a dar testimonio a los discípulos, en este caso llamados hermanos. Les tenía que compartir que Jesús había resucitado. Puedes leerlo en el versículo 17. No me toques. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques, le dice Jesús a María. En cierto modo Jesús estaba diciendo a María que primeramente debía llevar el mensaje y que luego el cambio se iba a producir en sus vidas más adelante. El mensaje encomendado es sencillo, dile a mis hermanos que subo a mi Padre. El Señor les recordaba con ello que no debían esperar ya la presencia corporal suya, como la habían tenido durante los 3 años que estuvieron con Él. El tiempo de regreso al Padre, que les había sido anunciado, estaba a punto de cumplirse, y con ello se abriría el tiempo de la relación como espiritual con Él, la presencia del Espíritu Santo. Era necesario que resucitase, pero también era necesario que ascendiese, porque entre otras cosas permite un cambio posicional de los creyentes que, no siendo del mundo, son ya ciudadanos del cielo. Están ya posicionados con Cristo en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, verso 6. Por lo cual debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. María ya no tenía una fijación en el pasado.
El Señor le había encomendado que fuese a los discípulos y ella no tardó. Al momento fue. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María hizo dos cosas. Consoló a los discípulos contándoles el encuentro con Jesús y les comunicó el mensaje que Jesús le había dado para ellos. Lo que es curioso es que Juan, el autor de la carta, el autor del Evangelio, dedica más espacio a esta aparición que a cualquier otra de los discípulos varones. En esta historia la misión y el testimonio se juntan. Jesús deja claro que uno es salvo para servir y que nos llama por nombre a fin de que seamos enviados a otros. María Magdalena tuvo un encuentro personal con Jesús. Cuando murió Jesús y fue al sepulcro y al verlo vacío, entró en tristeza. Volvió en sí cuando Jesús la llamó por su nombre, María. Sucedió lo mismo también con Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es cuando Saulo entra en razón. Era necesario que Jesús resucitase. Era necesario que sucedieran estas cosas. Y María Magdalena fue transformada. Hemos leído que Juan vio y creyó, sin ver a Jesús. Y es el que ha escrito este Evangelio. Y nos da un mensaje a nosotros también. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Palabras de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. La tumba está vacía. Hay religiones que aún siguen manteniendo a Jesús en la cruz, cuando Jesús ya no está en la cruz, ha resucitado. Muchas veces nos centramos en la muerte de Jesús, en la cruz del Calvario, pero nos olvidamos de la resurrección. Jesús murió por mí, es el mensaje que muchas veces compartimos. Él dio su vida en la cruz, dio hasta la última gota de su sangre en la cruz, cargó con nuestros pecados en la cruz, pero nos olvidamos que al tercer día resucitó. Compartimos mucho sobre la cruz, pero no compartimos mucho también sobre la resurrección de Jesús. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, alguna duda, si en algo me he equivocado, pues puedes enviarme un mensaje, corregirme. Oye, pues no comparto esto que acabas de decir, no comparto aquello. Yo te invito a que me puedas corregir con humildad, con mansedumbre. Ya sabemos que cuando se mencionan ciertos aspectos de Jesús, cuando se menciona a María Magdalena, cuando se menciona, los hermanos de Jesús, siempre hay controversia, sobre todo con algunas religiones. Con humildad, con amor, nos podemos corregir. Déjanos tu WhatsApp, 607-824-824. Puedes enviarnos también un mensaje de Telegram al mismo número de teléfono. Si nos escuchas desde otro país, el prefijo de España es +34 y después el número de teléfono 607-824-824. Radio Solidaria, una radio comprometida.